Les voy a contar la historia de Emilia, mamá de Agustín. El 5 de octubre del año pasado, una persona entró en su casa, se llevó a Agustín, que tenía tan solo 7 años de edad, y 3 días después lo regresó sin vida. Prefiero no darles detalles y la razón del suceso a la fecha permanece incierta. A lo largo de estos meses que han transcurrido, Emilia ha trabajado mucho en su duelo. Ha llorado, incluso como mujer de fe ha rezado. Sentimientos como ira, angustia, tristeza profunda, venganza y rencor han pasado por su cabeza. Emilia se culpa a sí misma por no haber protegido bien a Agustín. Apenas come, está en los huesos. Al hombre que cometió el delito lo capturaron y está encarcelado. Pero con él en la cárcel ya no hay mucho que hacer, ¿o sí? Era su hijo. Sin sentido alguno se lo arrebataron y le quitaron la vida a un pequeñito, inocente. En enero de este año, la decisión que Emilia tomó cambió su vida. Un buen día, se levantó de su cama y pidió una visita en la cárcel para poder hablar con el agresor. En este momento me gustaría pedirles que cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos y métanse en los zapatos de Emilia. Imagínense la escena. Imagínense a una madre que va a la cárcel y está enfrente de esa persona que mató a su hijo. El dolor, la impotencia, el miedo. Estás enfrente, lo quieres matar tú también. Te empiezas a acordar de todas esas noches que llevas sin dormir. La imagen no se sale de tu cabeza. Imagínate que como Emilia tienes la oportunidad de ver de frente a esa persona que te lastimó. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿La podrías siquiera ver a los ojos? Pueden abrirlos. La historia de Emilia se convirtió ahora en la historia de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, de manera directa o indirecta, en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido agredidos o lastimados. El tema del que les quiero hablar el día de hoy es un tema controversial. Es un tema que muchas veces sobrepasa la mente humana. Es la decisión que cambió la vida de Emilia después de la muerte de su hijo, y esa decisión es el perdón. El autor, N. Wright, describe el perdón como un regalo silencioso que dejas en la puerta de la persona que te ha ofendido. Pero el perdón es una controversia tremenda. Es regalar amor cuando lo que yo recibí fue dolor. Es regalar una oportunidad cuando pareció que a mí me arrebataron una. Si es así, entonces, ¿por qué perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar algo yo sumamente bueno a alguien que me dio algo sumamente malo? ¿Cómo puede ser posible que incluso se presente como opción? A ver, díganme algo. Levanta la mano. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida ha cometido un error? Y dejen la mano arriba. ¿A quién de ustedes les gustaría sentir una segunda oportunidad o recibir perdón por ese error? Pueden bajar la mano. Otra pregunta diferente. Levante la mano, ¿quién de aquí quiere ser feliz? Básicamente todos aquí queremos ser felices. El hombre anhela en su vida sentimientos como felicidad, paz, tranquilidad, sentido de vida. ¿Qué pasaría si te dijera que con el perdón puedes alcanzar todo eso? En un estudio hecho por Toussaint se descubrió que el estrés y los bajos niveles de perdón están relacionados con menor salud mental y física. En otro estudio hecho por McCulloch también se pudo ver que las personas que perdonan obtienen en su vida bienestar, reducción en los afectos negativos, aumentan las emociones positivas, tienen crecimiento espiritual, sentido de vida. El mundo ahora te presenta diferentes formas para poder enfrentar una agresión o alguien que te lastimó. Por un lado, se presenta la opción de venganza, en donde se piensa que el mismo odio y rencor al momento de darlo van a ser esas cosas que te liberen
de todo el dolor y las emociones negativas que traes dentro. Por otro lado, la sociedad y las redes sociales te presentan una cultura de cancelación y de una tergiversación del término amor propio, en donde se dice que puedes eliminar de tu vida todo lo tóxico, todo lo que te hace bien y enfocarte únicamente en ti. Y ahí estamos nosotros y estamos haciendo ejercicio y comiendo y siendo súper buenas en nuestra alimentación, pero eso solamente nos tapa algo que en el fondo nos está doliendo mucho. La idea de la que yo les estoy hablando hoy, que es esta decisión de perdonar, no solamente te va a aumentar este dolor o te lo va a tapar, sino que te va a liberar y te lo va a sacar todo. Hace 1 año y medio realicé un trabajo de investigación acerca del perdón. Yo quería investigar si el perdón estaba justamente relacionado con el bienestar en jóvenes universitarios. Mi hipótesis, yo quería entender si una intervención psicológica basada en el perdón incrementaba el bienestar subjetivo en una persona. Y entonces lo que yo hice fue que literalmente puse un cartel para ver quién quería acercarse para poder perdonar. Y entonces hubo varias personas que dijeron, venga, yo le entro. Entraron y hicieron un taller con diferentes pasos para poder alcanzar el perdón. Pero ya cuando estaba haciendo las conclusiones y los resultados, yo quería entender qué había llevado a todas estas personas a querer entrar a esta investigación. O sea, yo quería entender por qué alguien había visto un flyer y había dicho, ay, venga, yo le entro aquí, ¿no? Entonces, me di cuenta que el 64% de las personas que entraron en esta investigación, lo que querían era deshacerse de sentimientos como miedo, decepción, ansiedad, rencor, confusión, entre otras cosas. O sea, estas personas entraron y me dijeron, Mariana, la razón por la que yo vi tu flyer y entré fue porque me quería deshacer de todo esto. Entonces entraron, realizaron algunos pasos para poder perdonar y los resultados que se obtuvieron después de esto, algunos de ellos, fue que del 100% de las personas, 93% de ellas obtuvieron claridad referente a la situación que habían vivido. Y esta claridad les ayudó muchísimo para poder tener también libertad y para incrementar su bienestar. Entonces, ¿qué tiene que ver la libertad con el incremento del bienestar? Lo que pasa es que cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos lastima, muchas veces nos quedamos con el dolor, ¿no? O sea, si te acuerdas ahorita de alguien que te lastimó, te acuerdas más del sentimiento que de lo que pasó. ¿Te acuerdas de los días que te asfixiabas, que sentías un nudo en la garganta, del dolor del corazón, de esa sensación de no poder respirar? Nos acordamos de eso. Sin embargo, cuando empezamos este caminito y este proceso del perdón, vamos obteniendo claridad de las cosas y esa claridad nos da libertad, porque de alguna manera ya tenemos más control de la situación, porque ya la entendemos, ya no es algo desconocido. Y en añadidura incrementa el bienestar. Otros de los resultados que me gustaría compartirles fue que del 100% de las personas, 26% de ellas lograron el perdón total, 71% se mantuvieron en proceso del perdón y solamente 3% se quedaron sin perdonar. El 3% que se quedó sin perdonar fueron personas que me dijeron, Mariana, yo no perdoné porque no quise. Entonces las personas que no logran el perdón simplemente no quieren tomar esa decisión. El 26% que logró el perdón total fueron personas que ya antes habían empezado un proceso y que el taller fue para ellos un momento de decir, venga, pues ya con esto lo logré por completo. Pero el hecho de que el 71%, es decir, la gran mayoría de las personas se quedaran en proceso, fue lo que abrió mi panorama a entender que el perdón no se logra de la noche a la mañana, pero que sin embargo, desde que se empieza el proceso, se empieza a observar el cambio. Por ejemplo, una de las personas que participaron me platicaba que la persona a la que tenía que perdonar, cada vez que la veía le provocaba ataques de pánico. O sea, esta persona no podía ver a la persona que la había lastimado. Sin embargo, desde que empezó el proceso, por lo menos me decía que ya podía ir caminando, verla y seguir con su camino.
Otra de las personas me comentaba que a la persona a la que tenía que perdonar vivía en su misma casa y que cada vez que llegaba tenía que irse directo a su cuarto y encerrar ahí porque no podía estar con ella. Después de empezar su proceso del perdón, por lo menos ya podían convivir en el mismo lugar. Entonces, es un caminito, y es lo que me ayudó a entender todo esto, que va a ser una decisión tan fuerte y tan profunda del corazón, pero que vas a tener que ir haciendo poco a poco y que va a necesitar mucha voluntad, va a necesitar mucha resiliencia, va a necesitar que tú entiendas por qué lo estás haciendo. El ser humano es frágil. Cuando nos sentimos lastimados, lastimamos. Si me sentí humillado en mi infancia, probablemente cuando crezca voy a buscar y exigir perfección de las cosas. Si lo que conocía de pequeño eran gritos, probablemente cuando crezca, ese va a ser mi patrón normal para resolver un conflicto. Nuestros actos tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Tú decides. Y uno se puede preguntar, ¿cómo le hago? ¿Cómo cambio el patrón? La respuesta es perdonando. Ver tú a esa persona que te lastimó como alguien que en el pasado no la vio. Imagínate cuántas cosas te hubieras podido ahorrar si esa persona que te lastimó hubiera perdonado antes a quien lo lastimó a él. Evítaselo tú a alguien más. Si te lastimó y no has sanado, probablemente tú también vas a lastimar. Y esa persona a la que tú lastimes, a su vez también lo va a ir haciendo. El perdón es de las decisiones más valientes y libres que una persona va a poder hacer. Está en ti. ¿Te gustaría que el dolor se convierta en perdón y el perdón en sanación para ti y para todas las personas que te rodean? Y que de esta manera la visión del mundo se transforme en una visión de compasión y no de venganza. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es eso por lo cual estás tomando esta decisión? Marian Rojas, que es una psiquiatra española muy reconocida, dice que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. No significa olvidar, no significa que lo bloqueo de mi vida, significa que puedo volver a lo que pasó y cuando regreso a mi presente estoy sano y salvo. Ya para concluir, me gustaría hablarles sobre unos pasos que les pueden ayudar en este proceso del perdón, basándome en el modelo REACH de Worthington. Se llama REACH porque cada letra significa algo diferente que te ayuda en este camino al perdón. La R de recordar, es decir, recordar la ofensa, recordar lo que pasó, ¿no? Esto que les hablaba al principio de que las personas cuando entendieron lo que había pasado tuvieron claridad. Eso, recordar lo que pasó, recordar cómo me sentí. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de nuestra propia historia, nos va a ser muy difícil poder avanzar. La E de empatizar. Empatizar con el agresor. Empatizar con esa persona que me lastimó. ¿Qué hay en la vida de esa persona que lo ha llevado a actuar de esa manera? Lo que les hablaba de las heridas, probablemente esa persona también está lastimada. Y empatizar no significa que voy a justificar la acción, pero me va a abrir muchísimo mi panorama y me va a ayudar a transformar mi visión en esta visión de compasión de la que les hablo. La A de altruista. Entender el perdón como un regalo, algo que quiero dar, algo que yo voy a dejar en la puerta de la persona que me lastimó y yo no sé si la persona va a abrir la puerta o no, pero yo lo voy a dejar, va a salir del corazón. Y probablemente cuando esta persona abra la puerta y vea el regalo, algo en su vida le va a transformar. Pero eso ya no queda en mí, yo lo voy a dar. La C de compromiso. Comprometerme con la idea del perdón. ¿Por qué compromiso? Porque a lo mejor el día de hoy ustedes salen de aquí y dicen, venga, quiero perdonar, pero el día de mañana se vuelven a topar esa persona y vuelven a aparecer todos esos sentimientos. Entonces me comprometo con la idea porque hay algo que me está llevando a decidir esto. Y la H de hold, es decir, sostener. Sostener el perdón en momentos en donde se atraviesa por incertidumbre o dolor. Yo te diría, perdónenme, y le agregué la M, que es el paso de la motivación. ¿Qué es esto?
que me está llevando a querer perdonar. Bien, decía Nietzsche que quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Ya para concluir, pues yo me gustaría preguntarles, ¿sigues pensando que no se lo merece? ¿Te has preguntado qué te mereces tú y qué se merece el mundo? ¿Crees que es justo cargar con tantos sentimientos que te desgastan? Va a ser una decisión tuya, porque muchas veces lo que no queremos es deshacernos de nuestro dolor. Ya llevamos tanto tiempo creciendo con este dolor, con esta herida, haciéndolo tan nuestro que hasta nos da miedo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo sin esto? Libérate de eso y trae a tu vida todos estos sentimientos de paz, de tranquilidad, de plenitud de vida. Ese día, Emilia tomó una decisión que cambió su vida. Después de recordar, empatizar, decidir, perdonar, fue con el agresor y lo perdonó. El día de hoy lo sigue haciendo. El día de hoy le duele, pero ya no le pesa. El día de hoy, Emilia ve al agresor y le desea el bien. El día de hoy, tú también puedes tomar una decisión que cambie tu vida. El día de hoy, tú también puedes elegir liberarte de las cadenas y elegir el camino de la libertad. El día de hoy, yo te invito a ti a cambiar el patrón del dolor por el patrón del amor. Y meterte en ese abrazo, ¿no? Como lo ven aquí, duele, pero me entrego todo, decido con todo lo que soy. Acepto esto. Una decisión, un camino y un proceso. Muchas gracias.